Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por YouTube. Y en el día de hoy nos toca continuar con esta iniciación al estudio del Nuevo Testamento y vamos a seguir con el Evangelio de Marcos. Acuérdese, esto es una iniciación nada más, es una pequeña introducción, donde voy seleccionando los temas que creo que son más pertinentes, más importantes, aunque todo el Evangelio es importante, pero voy tocando algunos puntos así. Este Evangelio, o sea, al igual que vimos en estos días, que es el de Mateo, no menciona de entrada, vamos a decir, el nombre del autor, pero la tradición o las tradiciones tempranas de la historia de la iglesia atribuye este segundo evangelio a Marco. Nos dice que fue Marcos el que escribió. Y este Marcos tiene un poco, vamos a decir, de historia dentro de las escrituras, porque creen algunos también, la misma tradición cree que dependió mucho de Pedro para su información, Marcos. No me daría el tiempo en estos 17 minutos de hablar de toda la información, eso, pero con eso creo que va a bastar. Es un evangelio muy práctico donde muestra, vamos a poder decir, el trabajo del Señor Jesucristo, se enfoca mucho en eso, porque ahora se van a dar cuenta por qué. Y es un evangelio que es muy fluido, vamos a decir, mostrando mucho las acciones del Señor, o sea, milagros y otras cosas, ¿sí? Hay pocas parábolas, a mi saber creo que son 4 nada más. Entonces, vamos a decir, es un evangelio que muestra mucho de las acciones del Señor. Y en el libro de Hechos van a encontrar muchas referencias a Marcos, acá la casa de la madre, donde fue el centro, vamos a decir, se congregaban, el centro podríamos decir, de la vida o la actividad cristiana que estaba en Jerusalén, ¿sí? Los textos se los debo por cuestiones del tiempo. Pero yo me acuerdo que una de las partes que más una vez, hace años, me marcó fue cuando Pablo y Bernabé salen de sus viajes misioneros y se llevan, vamos a decir, como ayudantes, se lo llevan a Marco en Hechos 12:25. Él lo acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Pero se acuerdan que él regresa muy rápido, muy prematuramente a Jerusalén, Hechos 13:13. Y se acuerdan que pasa, Pablo se molesta, acuerdan la forma de ser de Pablo, porque es por esa acción de Marcos. Entonces, ¿qué pasa? Pablo lo rechaza en el segundo viaje, en Hechos 15:36 al 41. Y ahí han salido innumerables prédicas hablando de Bernabé, de la misericordia. ¿Se acuerdan de eso? Innumerables prédicas de hablando de que pueden trabajar de diferentes partes. Bueno, ese me acuerdo de una de las partes que más me marcó de Marco en el libro de Hechos. Pero a lo último, fíjese que Marcos después en Colosenses 4, versículo 10, está en Roma con Pablo y escuche, y encarcelado con Pablo. Entonces fíjese cómo va trabajando el Señor, ¿no? En nuestras vidas. Terminan juntos ellos por la misma causa del Evangelio, ¿sí? Los unía a eso, padeciendo en la cárcel. Bueno, hay mucha información, poco tiempo, vamos a ir al punto entonces. Marcos, él explica, escuche, este evangelio es más para los gentiles, aquello que no es tanto como el libro o el evangelio de Mateo, que iba a los judíos. Esto es más para los gentiles. ¿Sabe por qué? Porque yo voy a dar solamente dos referencias, pero si ustedes van al evangelio de Marco, capítulo 7 versículo 2 al 4, hay una parte donde él dice así: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, sí, muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos, de beber, de los jarros, y bueno, y sigue hablando. ¿Qué está haciendo él en este texto y en otro texto que voy a dar, que sería el 5, 41 y 42? Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Bueno,
En estos dos textos van a bastar para fundamentarme lo que voy a decir. Él estaba explicándole a gente que no conocía estas tradiciones. Amados, si fueran judíos, si usted está en un país, el país que sea, yo soy de la Argentina, y yo le tengo que explicar, no, porque en la Argentina tomar mate significa una infusión que le pone yerba. Dice, ¿cómo yerba? ¿Yerba droga? No, yerba es una hojita que se... Bueno, ¿por qué le tengo que explicar? Porque sencillamente él no es de mi país. Bueno, algo parecido pasa con esto. Acá él está explicando algunas tradiciones que un judío las tendría que saber, no le tiene que estar explicando a un argentino qué es tomar un mate y cómo se prepara, ¿sí? Entonces es así, él está explicando. Entonces se cree que él no estaba en judío, él estaba explicando ciertas cosas a persona. Por eso que es más práctico él. Es como cuando uno está por predicarle a una persona, yo por lo menos aplico así, le voy a hablar a alguien y no le estoy hablando de la teología pactual, por supuesto, como en el pacto intratrinitario o el pacto de gracia es intratrinitario, el acuerdo entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y después no hablo del supralazarismo, el infralazarismo, si los eligió antes o después de la caída, el pacto de... No me pongo a hablar eso, porque sé que la persona no entiende. Bueno, ¿por qué podemos aplicar de Marco, este evangelista acá? Cuando estaba así, yo a mi saber, escuche, lo que le estoy diciendo con mis palabras, no lo leí en ningún lado. Yo aprendo de cada escrito que está acá, y lo que aprendo es que él es muy práctico. Él va y fíjese, y muestra para qué vino el Señor Jesucristo, que vamos a ver cuando termine en estos minutitos que me quedan. Entonces, él va a la acción, va a, podríamos decir, cuando nosotros nos vamos y presentamos el Evangelio tal como es, la condición como es Dios, la condición nuestra y lo que Dios requiere de nosotros, ¿sí? No está dando muchas vueltas, eso es lo que hace, lo que yo he visto, y veo esa madurez en Marcos desde cuando era joven, y veo que después como él va creciendo, un poco de todo lo que sucede con nosotros, un Evangelio así. Y el Evangelio de Marco viene así más o menos, yo voy a grandes rasgos. Empieza con Juan el Bautista, el bautismo, la tentación de Jesús, el comienzo del ministerio en Galilea, comienzo de la posición al ministerio de Cristo, las parábolas del reino, creo que hay 4 nada más. Ministerio alrededor del lago de Galilea, ministerio de Tiro, Cesarea, Filipo y Decápolis, conclusión, termina el ministerio en Galilea, de Jesús en Judea, y ustedes saben, termina como casi todo la última semana de la vida de Jesús y después la resurrección. A grandes rasgos, ¿no? Un poco de esto. Entonces, para tener en cuenta, este evangelio más se posiciona, se coloca más sobre las acciones del Señor Jesucristo. Está lleno de la actividad del Señor. Echar fuera los espíritus malignos, expulsarlos, curación de enfermos, todas esas cosas, ¿no?, que mostraban que Él era el Mesías. Entonces está eso. Hay unas partes, vamos a decir, donde tocan otras cosas como la oración, pero está más enfocado en esa. Las parábolas son 4 más o menos, ¿sí? Y vemos en ese ministerio las enseñanzas continuas del Señor, y durante todos esos 3 años y medio podríamos decir que el Señor estuvo totalmente orando. Lo que podemos ver es como el evangelista nos muestra el Señor totalmente acá como obrero, como Él vino a trabajar, no descansó. Está enfocado en eso. No hay tantos, vamos a decir, para que se cumpla esto o aquello, porque no eran judíos, ¿sí? A ver si me da el tiempito, que tengo 2 cosas para... Y una de las que quiero dejar es esto, como siempre, el mensaje, amados. Si ustedes ven uno de los textos que más resalta y más me gusta de Marcos, es este, escuchen. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, escuche bien. Jesús principia su ministerio, empezó su ministerio. ¿Qué empezó hablando? Bueno, escuchemos. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Versículo número 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Yo creo que eso encierra todo, podríamos decir. El tiempo se ha cumplido, amados. Él ha llegado, como decíamos ayer. El reino de Dios se ha acercado. Ha llegado el rey ya. Y
la demanda es arrepentíos y creed. Dos cosas que van de la mano. El arrepentimiento, metanoia, volverse, como tengo que hablar el domingo de la parábola de los dos hijos, y deben arrepentirse, volverse, no una mera constricción como la de Judas, sino volverse de su vida como, y eso significa y creed en el Evangelio que es la buena noticia que ya hablamos muchas veces, que hay perdón de pecado en el Señor Jesucristo. Creo que ese texto es clave ahí, es uno de los textos más clave ahí, y tenemos muchos textos más sobre eso, pero me gustaría centrarme en algo más. Y escuche, esto es un tema de controversia, no lo voy a tocar dogmáticamente diciendo es así, porque no quiero imponer nada. Además yo creo que estaría casi de más hablar esto en una iniciación al estudio del Nuevo Testamento, porque es una iniciación. Pero vamos a hablarlo porque algunos minutitos me quedan, y a grandes rasgos, si ustedes tienen alguna Biblia, como por ahí en este caso tengo dos, yo una Reina Valera y tengo una Biblia textual, una vieja, pero una Biblia textual ustedes se van a dar cuenta que hay en alguna de estas, por lo menos en esta, los textos receptos, o sea, los textos que hemos recibido, omiten, los más tardíos omiten Marcos 16, del versículo 9 al 20 no aparece. En esta traducción aparece solamente hasta el versículo número 7 y el 8 y termina. Y saliendo huyeron del sepulcro, y se habían apoderado de ella un temblor. Y bueno, termina así. Y nadie dijeron nada porque tenían miedo. Y termina así, ve como esas películas que usted está viendo, a ver cómo termina y ¡tum! Se acabó y usted queda así como, ¿qué pasó? Y yo, por lo menos en mi época era así. Bueno, así termina, y bueno, y de ahí, bueno, hay muchas cosas para hablar ahí, empiezan a hablar, pero yo quisiera comentar, porque esta clase de texto que no me da, y no es el momento para hablarlo, no es el momento, ha traído mucha confusión dentro del pueblo, vamos a decir, cristiano. ¿Por qué? Porque esto ha traído que hay que echar fuera demonio, hay que hacer esto, hay que aquello, hablar en lengua, te puede picar una serpiente, como ha pasado en la década del 60, me acuerdo, y las personas han muerto por muchas de estas cosas, que podés sanar, y bueno, todas esas cosas. No estoy diciendo que el Señor no las pueda hacer, ¿sí? Pero el asunto es que en algunas traducciones no aparecen y otras las han decidido poner. Para ir al punto, en esta parte de Marcos 16, que yo voy a tratar, cuando se me acaben los 3 minutitos que me quedan, 4 minutitos voy a tener que cortar, pero dice así, el versículo número, dije 9 en adelante. Bueno, cuando él, acuérdese, en el contexto del 16:9 hasta el versículo, vamos a decir, 18, el contexto, si ustedes ven, es así. Él resucita y se aparece a María Magdalena, y ellos creen, ¿se acuerda? O ellas creen, las mujeres, pero muchos de Tomás y otros eran medio duditativos, ¿sí? No creían. Entonces se le aparece a dos de sus discípulos, de ellos, ¿no? Que iban en camino y bueno, que le hicieron. Pero ni aún ellos creyeron, dice el versículo número 13, Marcos 16, 13. Y de ahí, fíjese, se le aparece finalmente a los 11 mismos que estaban sentados en la mesa, y escuche, y les reprochó, versículo 14, su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído, otra vez más, por tercera vez, a los que le habían visto resucitado. Y le dijeron, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablar nuevas lenguas y tomar. Bueno, ¿qué sucede? Tenemos que entender, acá hay un problema con algunas denominaciones que no voy a nombrar, pero toman mal Marcos 16 para hacer ciertas cosas. Ahora debemos entender que está hablando él, con el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que está hablando en estos textos? Bueno, primero que les reprocha, y eso está escrito en plural, amado, le está reprochando, son regañados, podríamos decir, por su incredulidad, porque eran faltos de fe, ¿sí? Pero es importante, ¿qué es eso?
que el Señor le está hablando a ellos en plural. Pero en el versículo número 15 que aparece ahí, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, fíjese, a toda criatura, está hablando ahí en singular. Y esto es, vamos a decir, marca una diferencia acá entre plural y singular, ¿sí? Entre esos 11 apóstoles y la gente que son inconversos, ¿sí? Versículo 16 habla, vamos a decir, el que creyere, dice, habla en singular, una persona inconversa. Y el versículo 17, plural, o sea, los apóstoles, el pasaje, esto, si estuviera incluido, tendríamos que entender esto, que hay una diferencia entre los dos grupos. Las señales eran para qué, para los apóstoles, eran para ellos, para que ellos confirmaban, ellos iban a los milagros o los dunamis, o esos poderes de Dios que le dio a los apóstoles para confirmar esa revelación que ellos iban a traer de parte de Dios, el mensaje que Cristo había resucitado y todo lo que ese misterio en que estaba escondido, el Señor lo iba a revelar. Pero venían acompañadas de estas señales y milagros, ¿sí? Pero era para ellos, no dice para todo aquel que creyere. Vamos a decir, está hablando de un inconverso para que haga cualquier persona, usted o yo, sino eran para ellos las señales. Para que creyere, para usted el mensaje, ¿sabe cuál es? Porque no me da tiempo, porque acá está hablando el mensaje, predicar el Evangelio, pero para usted el mensaje es de Marcos, en estos 30 segundos que me quedan, es este. No es tanto concentrarte con ese echar fuera demonios, sino que es esto. Si usted no es cristiano, el mensaje de Marcos es este. Marcos 1:15, y diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Ese es el mensaje que debe creer. Bueno, que tengan un bonito día y nos vemos mañana, si Dios quiere, con otro Evangelio más.